Vamos a por el segundo capítulo del diagrama entálpico o de Molière. Vamos a ver si conseguimos un poco representar todos los valores que puede tomar el refrigerante en un circuito frigorífico en el diagrama de Molière. Entonces, bueno, hay unos valores muy representativos que los vamos a representar aquí. Uno es a la salida de aspiración del compresor. Otro sería este punto, que sería el final de la condensación de todo el refrigerante. Otro punto sería a la salida de la válvula de expansión. Otro punto estaría a la mitad del evaporador. Otro punto estaría al final del evaporador. Y otro punto estaría a la aspiración del compresor. Todos estos puntos se pueden representar aquí en el diagrama de Molière. Entonces, bueno, ¿cómo haríamos esto? Bueno, pues vamos a suponer que esto es un circuito de R22 y conseguimos un diagrama de Molière de R22. Entonces, sabemos que en un circuito está muy determinado lo que es la parte de baja que la parte de alta. La parte de baja, mira, la podemos aquí dibujar casi pues con una línea así, continua. La parte de alta la dibujaremos aquí. Si aquí, entonces ya tenemos trazado un poco la línea en donde ocurrirá la condensación en este circuito frigorífico. Y si en el evaporador estamos midiendo 4 bares, que son 0 grados, pues aquí veremos 5 grados en el diagrama y trazaremos otra línea. Vamos a empezar, por ejemplo, en este punto. Este punto sería donde se ha terminado la condensación y tenemos líquido saturado. Este punto correspondería a esto. Acordaros de que dijimos de que el líquido saturado era el líquido que estaba todavía un poco en contacto con su vapor. A medida de que el refrigerante se ha ido licuando, llega un momento de que en este punto es ya 100% líquido, cuando en el punto anterior era 99% líquido. Luego, este punto es líquido saturado y este punto lo podemos situar aquí. Fijaros que este punto tiene una presión, que es esta, una temperatura que son 40 grados, que corresponderá 40 grados con la línea esta que habíamos dicho que venían así, 40 grados, 40 grados, 40 grados, ¿de acuerdo? Y nos dice de que es líquido saturado. O sea, ya tenemos que este punto del diagrama frigorífico lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver el punto inmediatamente de antes de la válvula de expansión. El refrigerante, una vez ha cedido todo su calor en el condensador y se ha licuado, todavía puede seguir enfriándose a la misma presión en este pequeño tramo de tubo que va desde el final del condensador a la entrada de la válvula de expansión. ¿Por qué se enfría esto? Bueno, aquí lo hemos representado de que está justo al lado, pero a lo mejor este tubo, pues oye, va por una sala de máquinas, va haciendo un recorrido y el refrigerante que aquí estaba a 40 grados en este punto, a medida que va circulando por esta tubería, va cediendo calor al ambiente, ¿vale? Y aquí en lugar de 40, pues habrá 38, aquí habrá 37, y a la válvula de expansión nos llega a 35 grados. Nos llega, fijaros, líquido, estará en esta zona a 35 grados y a la presión de 15 bares. Luego estará en algún punto de esta línea. Esto se llama líquido subenfriado porque está más frío de lo que le tocaría a su presión de saturación, ¿vale? O sea, la presión manométrica, tú cuando miras dices, bueno, 15 bares pues corresponden 40 grados, pero después realmente si
termina a una temperatura menor que lo que marcan las tablas, es porque este líquido se ha subenfriado, cosa que es muy beneficiosa para el ciclo frigorífico, ¿de acuerdo? Entonces, antes de la válvula de expansión, lo podemos representar este punto en este sitio del diagrama, ¿vale? Bueno, después vamos a la parte de baja presión, después se produce la expansión. La expansión siempre se produce de una manera vertical porque es un proceso isoentálpico, que tiene la misma entalpía, ¿de acuerdo? Fijaros que antes de la bola de expansión tenemos 40 bares y después de la bola de expansión ya nos encontramos con los 5 bares. Bueno, aquí hay un poco el lío de los bares, acordaros de que he dicho que es diferente la absoluta de la manométrica, pero bueno, ya me entendéis de que son diferentes. Bueno, pasamos a este punto, Fijaros de que el refrigerante en este punto va a tener una proporción de líquido y vapor que no va a ser ideal como si estuviese en este punto. En este punto, no he mirado el diagrama, pero a lo mejor tenemos el 35% de gas y el resto líquido. Cuando hay un cambio de estado, de líquido y hay una expansión, hay una parte de gas que se vaporiza en este proceso, que sería esta parte de gas, para ayudar, digamos, a bajar su temperatura, ¿no? Entonces, el rendimiento frigorífico es siempre desde el punto en donde empezamos la evaporación hasta el punto del final del evaporador. Y ahora lo explico. Mira, aquí había una entalpía, ¿vale? Que habíamos dicho que esto eran las entalpías, y aquí hay otra entalpía. El frío se produce siempre por la diferencia de entalpías entre este punto y este, ¿de acuerdo? La diferencia de entalpías o la diferencia de calor total entre este punto y este es un poco lo que me da el rendimiento de mi sistema frigorífico, ¿de acuerdo? Solo enfriamos esto. Si subenfriáramos más, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si pudiéramos subenfriar un poquito más el líquido a la entrada de la válvula de expansión? ¿Qué pasaría? ¿Verdad que nos vendríamos un poquito más hacia la izquierda? Si subenfriáramos, nos vendríamos, la expansión sería desde este punto. Y fijaros que aquí tendríamos mucho más refrigerante en estado líquido entre este punto y este para poder absorber calor. ¿De acuerdo? Luego de aquí podemos sacar una regla que la podemos ya guardarnos para toda la vida. El subenfriamiento es bueno. Cuanto más subenfriamiento tenemos en un circuito frigorífico, más rendimiento va a tener la instalación, más kilocalorías va a absorber el refrigerante en el evaporador porque tiene más diferencia de entalpías, ¿de acuerdo? No es lo mismo esta diferencia de entalpías que esta diferencia de entalpías que le hemos ganado subenfriando. Si subenfriamos, nos venimos más hacia la izquierda y podemos inyectar más cantidad de refrigerante, o sea, a ver, y cuando empieza la inyección al evaporador hay más cantidad de refrigerante en estado líquido para poderse evaporar. O sea, aquí tenemos un 35 de gas, aquí vamos a tener mucho menos gas, con lo cual tenemos más líquido. Exagerando, imaginaros de que tenemos un subenfriamiento brutal. Vamos a exagerar, hay veces que las cosas se entienden exagerando. Tenemos aquí el ciclo frigorífico. Este sería un ciclo normal, ¿vale? Imaginaros de que subenfriamos tanto,
de que la inyección la producimos en este punto. ¿Qué pasaría? Que prácticamente toda la diferencia de entalpías que tenemos en la evaporación sería útil para poder robar todo el calor de la cámara frigorífica. ¿De acuerdo? Luego, cuanto más subenfriamos, más rendimiento tenemos. Bueno, vamos a seguir poniendo puntos aquí. Vamos a ver, así. Bueno. Este punto de aquí, ¿dónde lo vamos a montar? Bueno, pues si habíamos dicho que esto era la presión de baja. Este punto que está a la mitad del evaporador, entenderemos que posiblemente esté por aquí. Aquí hay parte de refrigerante en que está en estado líquido, vamos a suponer que sea 50%, y la otra mitad está en estado gaseoso, con lo cual aquí habría que buscar la línea que marca el 50% y este punto estaría aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el refrigerante en este punto va avanzando, se va evaporando, y aquí está prácticamente el 100% en estado vapor. Vapor que habíamos dicho que era vapor saturado. Vapor saturado porque está en contacto con la última gotita, de refrigerante en estado líquido que me quedaba. ¿Y cuál es la línea de vapor saturado? Esta. Luego, este punto del evaporador correspondería con este punto que habíamos dicho que es la línea de vapor saturado. ¿De acuerdo? Fijaros que todo esto se produce a la misma presión de 5 bares. 5 bares, aquí hay 5 bares, bueno, aquí marca 4 porque es manométrica, 5, 5, 5 y 5. Bueno, a la aspiración del compresor. ¿Qué pasa a la aspiración del compresor? ¿Verdad que cuando este gas vaya avanzando por las tuberías hacia la sala de máquinas se irá sobrecalentando un poquito? Es decir, si aquí llegamos a 0 grados porque se ha producido el final de la evaporación, posiblemente cuando lleguemos al compresor, en lugar de 10 grados, perdón, en lugar de 0, vamos a tener 10 grados. Aquí ha habido un sobrecalentamiento. Ha habido un sobrecalentamiento. ¿Cómo se representa aquí el sobrecalentamiento? Pues el sobrecalentamiento se representa con esta pequeña diferencia que hay aquí. El punto en el que aspira el compresor sería este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el sobrecalentamiento nos perjudica. ¿Y por qué nos perjudica? A ver, el volumen específico, ¿os acordáis de que eran unas líneas que iban en este sentido? A ver. Luego, cuanto más sobrecalentamiento tenemos, ¿de acuerdo? Según las líneas de volumen específico, tendremos más volumen específico. ¿De acuerdo? Tendremos más volumen específico. Sobrecalentamiento significa tener más volumen específico. A ver, lo vamos a relacionar esto con el rendimiento. A ver, más sobrecalentamiento mayor volumen específico. Bueno, y diréis, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si tiene mayor volumen específico? Bueno, ¿qué quiere decir? De que en este punto el refrigerante ocupa más. O sea, para la misma cantidad de refrigerante, con más volumen específico, ocupa mucho más. Es decir, un refrigerante con poco volumen específico, un kilo de refrigerante ocupa esto. Pero con mayor sobrecalentamiento y mayor volumen específico, un kilo de refrigerante ocupa todo esto, ocupa mucho más. Bueno,
¿Y qué es lo que hace un compresor? Un compresor, al fin y al cabo, lo que hace es desplazar un volumen de refrigerante. Cuando tú tienes un compresor con un pistón que va subiendo y va bajando, ¿de acuerdo? Ya lo habíamos explicado otra vez. Lo único que hace en esa subida y en esa bajada es desplazar una cantidad de gas. Es decir, vamos a imaginar que un compresor en una carrera pues desplaza este volumen de gas, ¿vale? En 5 carreras pues desplazará 5 volúmenes de gas, ¿vale? O lo que es lo mismo, cuando tiene que trabajar un compresor aspirando sobre un refrigerante que tiene un volumen específico muy grande, va a tardar mucho en podérselo llevar, ¿de acuerdo? No va a poder llevárselo este volumen específico en poco tiempo, pues porque ocupa mucho. En cambio, si este mismo compresor tiene que llevarse un volumen específico así, con muy poco tiempo lo consigue evacuar, ¿de acuerdo? La cantidad de refrigerante es la misma, 1 kilo, aquí 1 kilo, ¿vale? Este kilo, cuando se nos ha evaporado en el evaporador, ha absorbido una determinada cantidad de kilocalorías, porque le hemos obligado a evaporarse. Pero claro, si tenemos mucho sobrecalentamiento a la aspiración y este gas a la aspiración se nos va dilatando, va ocupando mucho, el pobre compresor se encuentra con que tiene que, para desplazar este kilo, va a tardar mucho rato, con lo cual perdemos efecto frigorífico. ¿De acuerdo? Quedaros con la idea de que cuanto más sobrecalentamiento, al igual que el subenfriamiento era positivo, el sobrecalentamiento es negativo. A ver, sobrecalentamiento es negativo. Interesa que haya el mínimo sobrecalentamiento posible. ¿Qué pasa también con el sobrecalentamiento? Bueno, ¿os acordáis de las temperaturas que iban así? Bueno, cuanto más nos vayamos hacia la derecha, a la hora de comprimir, más será la temperatura de descarga, ¿de acuerdo? Esta temperatura de descarga, a la cual el refrigerante sale del compresor, será mucho más elevada, cuanto más sobrecalentamiento tengamos, porque nos estamos yendo más hacia la derecha. ¿Y qué pasa con temperaturas de descarga muy elevadas? Pues que nos pueden estropear el aceite. El aceite, ya sabéis que está en el cárter del compresor, ¿vale? Y va circulando por el circuito frigorífico en una pequeña cantidad, el tío va haciendo todo el recorrido y vuelve un poco. Si aquí tenemos una temperatura muy elevada, pues a lo mejor lo que hacemos es quemar el aceite y después estropeamos el aceite y el compresor va y se nos fastidia, ¿no? Entonces, el sobrecalentamiento también es malo porque se carga el aceite. Se carga el aceite, ¿vale? El sobrecalentamiento también es malo porque nos cargamos el aceite. ¿Qué más tenemos en este circuito frigorífico? Bueno, pues tenemos el punto este que ya lo hemos visto, que es el punto de descarga. El compresor, ya digo, cuando comprime, lo sube hasta la presión de condensación, que habíamos dicho que era esta, ¿de acuerdo? Y en este punto, ¿qué será? Pues si esto habíamos dicho que todo era vapor, pues será vapor sobrecalentado, pues a una temperatura que, mirando el diagrama entálpico, pues no sé ahora mismo cuándo corresponde, pero bueno, pon que comprime la descarga sea a 60 grados, ¿vale? Que sería este punto. A 60 grados es gas, pero es todo gas, o sea, todavía no se ha producido la condensación. Entonces, en el recorrido que va desde este punto a este, es cuando el gas se va enfriando un poco y cuando llega a este punto que ya ha cedido un poco de calor, se produce la condensación. Se empieza
a iniciar la condensación. Y ese punto, pues posiblemente, pues sea, si esta es la descarga, pues vamos a poner que en este punto se empieza a iniciar la condensación, ¿de acuerdo? Este punto corresponde con este, ¿de acuerdo? Aquí se empieza a producir la condensación. A medida de que vamos pasando por el condensador, si aquí hay 100% gas, que aquí habíamos dicho que era 100% gas, iremos cortando, o sea, iremos cada vez licuando más, aquí iríamos también al 50%, y aquí en este punto, que posiblemente habíamos dicho que corresponda con este de aquí, tendríamos el líquido totalmente al 100%, o sea, totalmente licuado. Tendríamos líquido al 100%. ¿De acuerdo? Esto no es más que la representación de los puntos en un circuito frigorífico. Y lo que os he dicho, cuando uno entiende un poco cómo funciona la mecánica, pues dices, mira, ¿qué pasa en un entálpico, en un circuito frigorífico, cuando bajamos la presión de evaporación? Bueno, pues mira, ya que estamos aquí, vamos a ver, ¿qué pasa cuando en un circuito frigorífico tú bajas la presión de evaporación? A ver, vamos a ver qué pasa en un circuito frigorífico cuando baja la presión de evaporación. Cuando la presión de evaporación la bajamos hacia abajo, ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos un nuevo gráfico de que es así. Fijaros, aquí teníamos una diferencia de entalpías que iba entre este punto y este. O sea, una diferencia de energía que podía el refrigerante robar del evaporador. Pero cuando bajamos la temperatura de evaporación, ¿qué pasa? La diferencia de entalpías es más pequeña. Hemos perdido este rendimiento frigorífico. Esto por una parte. Además, ¿qué pasa cuando bajamos mucho este punto? ¿Os acordáis del volumen específico? Aquí el volumen específico es mucho mayor que aquí, porque el gas, digamos que está como muy dilatado a la aspiración, con lo cual, como habíamos explicado antes, para el mismo desplazamiento del compresor va a desplazar menos kilos de gas, y al desplazar menos kilos de gas no podemos absorber tantas kilocalorías en el recorrido del evaporador, con lo cual también salimos perdiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué más pasa cuando se baja la temperatura de evaporación? ¿Qué pasa con la temperatura de descarga? Habíamos dicho que la temperatura de compresión, perdón, la línea de compresión siempre sigue una isoentrópica. Nos iríamos a este punto si bajamos la presión de evaporación. ¿Y qué pasaban aquí con las temperaturas? Que también aumentaba mucho, con lo cual volvemos al problema anterior de que nos podemos cargar el aceite. Es por eso que en muchas instalaciones de R22 que alguien decidió que eran para congelar, que quería congelar con ellas, se terminan fastidiando porque tenían temperaturas de descarga muy altas y se cargaban el aceite. El R22, por ejemplo, es un refrigerante que no se podía utilizar para congelar, y aún así había gente que lo hacía. Vale, R22, bueno. Fijaros que son todo problemas. Después, aparte, fijaros una cosa. Cuando tú bajas la presión de evaporación, ¿verdad que esto era la cantidad de refrigerante? Perdón, la cantidad de gas que se perdía en la expansión. Si aquí, por ejemplo, perdías un 20% de refrigerante en la misma expansión y esto era todo gas, en este punto, aquí, pues, como fijaros de que el gráfico este tiende a ensancharse, igual esto sería un 25%, o sea, tienes menos refrigerante todavía, porque has perdido una parte muy grande de la expansión para poder absorber calor aquí. O sea, bajar la presión de evaporación
suele ser bastante problemático por todo lo que digo. Pierde rendimiento por todas partes, aumenta la temperatura de descarga, disminuye el rendimiento volumétrico y pierdes entalpía, ¿de acuerdo? Vamos a ver, más cosas que nos puede decir el diagrama de Molière de una instalación frigorífica. ¿Y qué pasará con la presión de condensación? ¿Será bueno o será mala que baje? Bueno, vamos a hacer aquí otra vez lo mismo. Bueno, tenemos una presión de condensación, ¿de acuerdo? Que como iniciamos desde este punto la expansión, hace que el rendimiento frigorífico vaya desde este punto a este de aquí. Pero imagínate de que condensamos muy bien o bajamos la presión de condensación y nos podemos ir hasta este punto. Esto sería el antiguo escenario. Y ahora, bueno, resulta que hemos puesto ahí unos ventiladores a la instalación fabulosos y nos venimos a este punto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Veis que hemos ganado un poquito de entalpía entre este punto y este? Al condensar más bajo, nos vamos más hacia la izquierda y ganamos aquí entalpía. ¿De acuerdo? Además, bajamos la relación de compresión entre la alta presión y la baja. Con lo cual, un compresor, cuanto más baja sea la relación de compresión entre la baja y la alta, más rinde. Tengo un capítulo por ahí que hice sobre el espacio muerto, que había en un compresor, de que había un espacio aquí, de que no podía trabajar bien porque lo que hacía era reexpanderse cuando hacía la carrera hacia abajo. Lo podéis buscar por ahí, está por ahí. Entonces nos interesa que la presión de condensación sea lo más baja posible. Fijaros que, entendiendo un poco el diagrama de Molière, moviéndolo un poco, puedes ver un montón de cosas. La presión de condensación lo más baja posible. Si encima de bajar la presión de condensación conseguimos subenfriar y nos vamos más hacia la izquierda, pues fijaros qué maravilla. O sea, tenemos toda esta diferencia de entalpías, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, para poder absorber el calor en un circuito, ¿de acuerdo? Fijaros, es importante la presión de condensación y el subenfriamiento, ¿de acuerdo? El sobrecalentamiento, acordaros de que es negativo. ¿Cómo se evita el sobrecalentamiento? Bueno, pues uno es aislando la aspiración, y dos es ajustando la válvula de expansión termostática. Esto ya lo expliqué yo en un vídeo, de cómo iba. Otras cosas que podemos ver en el diagrama de Molière es que el calor que se evacúa en el condensador, pues es el de compresión más el del evaporador. Es decir, yo aquí absorbo unas determinadas kilocalorías entre este punto y este, ¿vale? Esto le vamos a llamar, yo qué sé, el Q del evaporador, ¿vale? El compresor, a su vez, cuando comprime, solo por el hecho de comprimir, también le añade una cantidad de calor, que sería entre este punto y este, que le podemos llamar, no sé, el Q del compresor. Y todo este calor que va de aquí a aquí, lo tenemos que evacuar, ¿en dónde? En el condensador. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos 15.000 frigorías, el condensador, ¿de cuándo tendría que ser? Seguro que tendría que ser de las 15, que es de aquí a aquí, más el calor de compresión. Bueno, si veis el diagrama de Molière, ya veis la proporción que le mete. A ver, a grosso modo vamos a meterle un 20% más, ¿de acuerdo? O sea que el condensador no sería de 15.000 frigorías, sería de 15.000 más el 20%, no sé, lo que dé, vamos a poner que dé 22.000, no tengo una calculadora aquí a mano, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que vemos cuando entendemos un poquito el diagrama de Molière, ¿no? También
Esto vale, por ejemplo, para entender pues, qué pasaría con una pérdida de carga a la aspiración. A ver, volvemos otra vez. Una pérdida de carga a la aspiración. A ver. Vamos aquí. Tú evaporas. Tú aquí estás evaporando tranquilamente en tu evaporador, ¿vale? Y después resulta que a la aspiración, pues porque hay un recorrido muy largo o el tubo es muy fino, tienes una pérdida de carga que te vienes hacia aquí. ¿Ves? Aquí esto habíamos dicho que eran las presiones. Aquí bajarías un poco la presión entre este punto y empiezas a aspirar desde este punto. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando te vas muy abajo? ¿Os acordáis de los volúmenes específicos? Cuanto más abajo te vas, más volumen específico tiene el gas refrigerante y menos refrigerante mueve el compresor, con lo cual disminuye el rendimiento. Pérdidas de carga equivalen a déficit de rendimiento frigorífico. Además, como también te vas un poquito más abajo, enganchas otra isoentrópica que está como más alejada y también la temperatura de descarga sube. Sube la temperatura de descarga, ¿de acuerdo? Pensando un poco también en las pérdidas de carga del evaporador. Imaginaros de que tenéis un evaporador de que tiene mucha pérdida de carga. Pues bueno, ¿qué pasaría aquí con el circuito? Tú inyectarías aquí, llegarías a la presión de evaporación y resulta que la evaporación, en lugar de producirse sobre una línea de presión constante, pues la presión del evaporador iría descendiendo y se produciría la aspiración en este punto. Y como siempre, ¿qué pasa en este punto respecto a este? Pues en este punto tenemos un valor, como habíamos dicho varias veces, teníamos un volumen específico muy grande, con lo cual el desplazamiento del compresor no puede con todo el volumen que ha cogido el gas, ¿vale? Y bueno, es como si tuviéramos un compresor más pequeño, ¿de acuerdo? Si tú tienes un evaporador con una pérdida de carga muy grande, porque es muy fino y está mal dimensionado, es como si el compresor que tú tuvieras fuera más pequeño, porque como desplaza menos volumen de refrigerante, es como si tuvieras menos compresor.